lo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver justamente con la fiscalización. Nos estamos hablando sobre la inteligencia artificial y la nueva fiscalización, o sea, todo lo que viene con la reforma, lo que el SAT está realizando ahorita para hacer monitoreos y también lo que nosotros tenemos que estar realizando para llevar a cabo estos monitoreos y tener buenas operaciones protegidas durante el 2026. Nada más también, pues obviamente recordar que este es un espacio de conversación que estamos Exacto. abriendo, en donde no es una asesoría ni fiscal ni legal, estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo algunos conceptos que tener presentes, pero por supuesto si alguien tiene alguna duda muy específica, por favor acérquense, pueden acercarse directamente con nosotros y les podemos proporcionar ya sea si es en el ámbito legal, el teléfono de Dulce para que ella pueda atender los casos particulares y dar la asesoría adecuada. O en el caso fiscal, pues también podemos apoyarles a redireccionar con algún experto aliado de nuestra parte para que cualquier caso específico pueda ser tratado de manera específica, Puntual. entonces, de manera puntual, exacto. Gracias. Y pues bueno, ya conocen a Dulce, igual de todas maneras la presentamos nuevamente. Dulce es abogada experta en compliance, entonces con ella siempre nos acercamos pues para entender un poco qué es lo que está ocurriendo, para que tengamos este contexto y que podamos nosotros desde R Fácil actualizar también nuestras aplicaciones para poder responder a estas nuevas necesidades que se están planteando con la normativa. Como saben, nosotros desde R Fácil lo que queremos lograr es facilitar estos procesos de cumplimiento tanto fiscales, normativos, como con cumplimiento a las políticas internas de las empresas, porque pues cada empresa es un mundo, cada persona es un mundo, entonces empatamos todo eso a través de aplicativos de software que nos ayudan a llevar este mejor control, que nos ayudan a también obtener mejores prácticas, que al final pues eso en la experiencia que hemos tenido, pues ayuda a las empresas a lograr un crecimiento y a también tener este orden para evitar contratiempos que podrían resultar costosos, tardados, tediosos, etcétera, y pues mantenerse, hacer que el cumplimiento, que de por sí ya son varias reglas, varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta, se facilite a través de estas aplicaciones tecnológicas. Y creo que en la facilitación de esto es donde coincidimos mucho. Dul, no sé si tú quieras dar un poquito más del contexto de Claro, tu perfil, platícale un poquito claro. a nuestros invitados. Muy bien, pues yo, mira, bueno, yo soy Dulce, ya todos me conocen. Mi área de especialidad es el tema del compliance, el cumplimiento normativo. Todos estamos regidos, todos los giros, todo lo que hagamos, las actividades económicas productivas estamos regidas por cierta normatividad, tanto privado, también la parte pública. Y ¿qué hace el compliance? ¿Por qué es bueno el compliance? Bueno, el compliance te permite reducir riesgos, David, como bien decías y lo decimos hace unos segundos. Cuando tenemos caos al interior de las empresas, al interior de las entidades, este caos genera que no tengamos procesos definidos, que no tengamos políticas, más bien es consecuencia de la falta de no tener dinámicas de trabajo definidas. Y lo que no podemos tener definido, definitivamente no podemos medirlo o tampoco podemos evaluarlo. Entonces no podemos saber dónde se cometen los errores, quién comete los errores. No podemos ponerle, como coloquialmente diríamos, nombre y apellido. Y si no podemos hacerlo, difícilmente vamos a poder corregirnos. Y esto iba ligado a este mundo dinámico de cambio, porque obviamente hoy ahí, yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera hablábamos que éramos la generación de la información. Estoy hablando hace cuántos años, hace Mm. poquitos cursamos la universidad, pero hoy estamos hablando de huellas digitales, ¿no? ¿Y Ujú. qué son estas huellas digitales? Bueno, al final del día esta huella digital es todo lo que estamos creando, todo lo que está dejando un rastro. Y ese rastro se está haciendo parte importante del blindaje de las empresas, del cumplimiento, del poder tener una prueba que nos puede decir esto pasó, cómo pasó y quién pasó. Yo lo que hago es, yo les decía, para más rápido, ¿qué hago? Ordeno empresas, o sea, literalmente Mm. ordeno empresas, evaluamos y vemos dónde pudieran estar sus riesgos. Casi siempre te comparto el riesgo más grande y más latente es en la parte fiscal, en la parte contable y en la parte de estructura. Son los riesgos que normalmente te puedo decir que de 8 personas que puedo atender, 6 tienen
un riesgo alto, en rojo, les digo yo. Y en este proceso los podemos ir bajando y pueden cambiar en algún momento a verde, y que es la parte más interesante, pero sí te tienes que ayudar de herramientas, Gaby, porque el proceso de ir de un mapeo en rojo a un mapeo en verde sin tener estructura Mm, es muy complejo. Casi imposible. Casi imposible, porque si quisiéramos rastrear dónde podemos corregir, toma más tiempo, es más costoso, y además el riesgo está en, si bien ya iniciamos en ese proceso de corrección, pero el riesgo, a ver, eso no quita que el error se cometió y que el riesgo está latente, prendido ahí, ¿sabes? Y que en algún momento ese riesgo lo que va a pasar es que se nos va a convertir en un tema de multa o en un tema pues mucho más grave, como vamos a hablar adelante. Entonces, vaya, el cumplimiento va a normarnos externamente, a cumplirlo internamente y a normarnos y también internamente, y sobre todo podernos organizar y poder definir qué nos toca, cómo nos toca, y sobre todo el proceso y qué vamos a usar para poder cumplir todo lo que nos definamos como estrategia interna. Claro. Sí, creo que aquí algunos conceptos clave, justo de lo que vamos a estar hablando, pues viene un poco como los quizás bullets claves de ya cruces como de información, monitores en tiempo real, tanto de la autoridad como de las empresas. La parte de la materialidad, que ya lo hemos estado hablando bastante, o sea, de este tema, al menos para nosotros ya casi que se está volviendo como el pan de cada día, ¿no? Ya incluso clientes que van llegando es ya un concepto que ya está presente, o sea, que ya preguntan, oye, la materialidad para todo, ¿no? También uno de los aplicativos que tenemos es un software para un RP de construcción. Igual, o sea, como sabes, pues, o sea, las actividades vulnerables ya vienen ahí también, entonces justo ya es una de las cosas que dice, oye, materialidad, ¿cómo lo incluyo, no? Entonces, es correcto. Ese es un punto, o sea, que ahorita que ya la materialidad es uno de los conceptos también más importantes. Y y claro, tener presentes los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de pérdidas, afectaciones a las deducibilidad, los CEFOS, los CEDOS y quizás las cancelaciones de sellos digitales o congelamientos incluso de cuentas. Creo que serían los principales puntos o conceptos de tener en mente, los riesgos penales que se podrían llegar a tener. Y pues bueno, igual te pregunto a ti, Dul, para empezar, o sea, ahorita en este 2026 que ya empezamos con el ejercicio, que ya las empresas ya están viviendo todo esto, ¿tú cuál crees que debe ser lo principal en lo que las empresas deberían estarse preocupando y ocupando con esta nueva fiscalización? A ver, es que esta nueva fiscalización pasó de ser una fiscalización reactiva y documental a ser una fiscalización preventiva, digital y predictiva. Eso. ¿No? A ver, ahí viene el tema que es muy interesante. ¿Por qué? Porque la autoridad va a estar analizando nuestros comportamientos, Gaby, fiscales. Es por eso que es bien importante hoy en día la materialidad, porque obviamente en estas nuevas tecnologías y lo que están usando, como bien lo decías, para el cruce de información, hoy la autoridad no va a esperar a que cometamos un error, porque ya estamos siendo monitoreados con estas nuevas tecnologías. Entonces, hoy es una fiscalización mucho más fijada en patrones, que es digital, que va a correr mucho más rápido, a veces antes de que nosotros mismos podamos tan siquiera tener una claridad. Muchas veces antes de que la autoridad comience o vaya a comenzar una auditoría, ya nos va a tener completamente detectados los patrones que estamos teniendo. Entonces, primero es entender como empresas que esta fiscalización ya no va a ser reactiva y documental, ¿no? Ya no vamos a tener estas revisiones de gabinetes y parte sí, pero que cuando van a llegar, Gaby, ya va a haber un análisis de comportamiento. Ya hay una alerta, ya hay un semáforo, ya hay algo que la autoridad trae de sustento. Entonces es bien importante hoy entender esa parte, porque ya no vamos a poder corregir como muchas veces se hacía sobre el camino. Hoy la fiscalización cambió de tener el punto focal en lo que estamos declarando a cambiar cómo vamos a comprobar esa operación, con quién la estamos haciendo y para qué la estamos haciendo.
Entonces cambió completamente el escenario. Ya no solo basta con declarar e ir y decir yo hice esto. Hoy tendremos que tener cómo la hicimos, con quién la hicimos y para qué la estamos haciendo. Entonces, el modelo de fiscalización cambió. Entonces, es lo primero que hay que atender. Si no lo estamos entendiendo de manera interna, ya vamos a tener una brecha importantísima en este 2026 y lo subsecuente, ¿no? Entonces, para mí sería el primer paso, entender este cambio en la nueva fiscalización que está teniendo la autoridad. Claro, que aquí creo que hay diferentes capas, ¿no? O sea, una capa viene en la parte de lo que empieza desde ahorita, desde el 2026, o sea, las prácticas que ya tenemos que tener, pero también el cómo la autoridad va a estar evaluando nuestro comportamiento hacia el histórico, ¿no? Porque no únicamente es ahorita 2026 y como borrón y cuenta nueva, nos vamos a las nuevas operaciones y a partir de esta fecha se empieza a evaluar de esta manera, sino más bien que también viene de comportamientos que quizás hemos tenido como Ambos, sí, empresa, como personas que estamos activamente económicamente activas hacia el pasado claro. y que también la autoridad va a estar monitoreando eso para entonces hacer solicitudes concretas también de ejercicios Muy anteriores. puntuales. La verdad es que en este cruce de información, Ujú, en este cruce de base de datos impresionante que hay, sí, obviamente la detección del error, Gaby, es mucho más fácil para la autoridad, ujú, ¿no? Porque obviamente va a cruzar, y lo tenemos un poquito más adelante, pero puedo ahondar, va a cruzar IMSS, va a cruzar declaraciones, va a cruzar Infonavit, va a cruzar banco, va... Entonces, en ujú, toda esta cruzadera de datos, evidentemente pueden salir errores. ¿Y qué va a pasar si no entendemos el concepto de materialidad? ¿Qué va a pasar? mm, Pues que ujú, entonces no vamos a tener una herramienta para nosotros poder tener una defensa fiscal adecuada, claro, ¿no? Ya desde ahí ya tenemos un problema y es un problema grave. ¿Por qué? Porque la materialidad es la facultad que tiene el contribuyente de poder demostrar que la operación pasó, Gaby, que tiene sustancia. ¿Qué es esta sustancia? Pues que tiene una sustancia económica, que hubo un intercambio, que tiene una sustancia personal, que hay personas involucradas en el proceso, que tiene una lógica de negocio, porque obviamente un giro tiene que coincidir lo que estás ofertando, porque no vas a vender celulares cuando soy una abogada, ¿no? O a lo mejor mm, me lo puedo permitir, pero tengo que tener obviamente mi régimen adecuado. Entonces, toda esta lógica del negocio, Gaby, es el impacto real, la verdadera materialidad. Entonces, ujú, también entender este concepto como una facultad que tenemos para poder comprobarle a la autoridad lo que estamos haciendo. Pero claro, eso es un concepto súper amplio. Y a ver, la autoridad no está equivocada, Gaby. Durante años, como bien decías, por eso no parte del 2026A, viene este cambio en la fiscalización y viene el reto. Pero, a ver, también es parte de los años que se abusó de las operaciones simuladas, de muchas cuestiones de la facturación sin ningún tipo de antecedente. Yo creo que aquí es donde viene el verdadero reto, ¿no? Ya no basta tener un CFDI. O sea, hoy hay que poder probar lo que ese CFDI dice. O claro. sea, El sin, CFDI es la base, pero realmente de ahí a que eso exista o no es el culmino. O sea, ajá, la autoridad te va a tomar tu CFDI como tu paso final del proceso. O sea, va a decir, ujú, ah, sí, claro, esto es el intercambio que ustedes realizaron. Ya ahorita traemos el tema de que no vas a pedir constancia de situación fiscal, lo dijo, sí, bueno, se habló muy puntualmente. Entonces, bueno, ya es un acto literal de un brinco de buena fe, pero también ujú. una obligación que hay que tener, ¿sabes? O sea, La facturación, por supuesto. Ujú, si no puedes tú tener un expediente armado para cuando llegas al CFDI, que antes decías, ay, no, este intercambio de, pero me pasas tu CFDI, si no, tu constancia, constancia. porque si no me la pasas, era porque creíamos que eso nos protegía. No hay Ujú, realidad más lejana de la verdad eso, porque al final del día ya el CFDI es sí. lo último. Sí, que creo que ahí realmente, o sea, todo este tema de constancias y situaciones fiscales y como las trabas que a veces algunas
empresas te ponen para hacer la facturación, como bien dices, o sea, la base de todo es que todos estamos obligados a emitir una factura por las actividades que estamos realizando con otras personas, otras empresas. Y justo creo que estas pequeñas, que ahí quizás podría haber incluso como un poquito de confusión respecto al armado de los expedientes, y ahorita voy a hacerte una Ujú. pregunta concreta de eso, pero justo es el decir, solamente te damos factura en el día de tu consumo, o si estás aquí, no hay alguna manera de contactarte para después solicitar. O sea, todo eso realmente son prácticas que no deberían ser, ¿no? O sea, al momento en el que tú diste un servicio y la persona, o sea, te solicita una factura, claro, necesita sus datos para poder hacer esta factura, pero no es que sea una condición el que tú tengas que tener la constancia o que tengas que, incluso esta parte es una mala práctica, el que te digan solamente se solicita en el día y en el establecimiento, eso es una muy, Muy, muy muy mala mala práctica. práctica, o sea, eso no debería ser, o sea, la gente debería ser capaz al menos de solicitarla en el mes en curso e Es incluso, correcto. o sea, creo que El hasta año, eso el año, o sea, sí. obviamente complica después eso las operaciones y conciliaciones contables, ¿no? Entonces entiendo esa parte, pero al menos el mes en curso pues debería ser sí o sí y pues que todos también entiendan que esta parte no es, esta parte es obligatoria, ¿no? O sea, dar Exacto. esta factura con esas condiciones. Y ahora mi pregunta va en justo esta parte de la constancia fiscal, ¿no? O sea, realmente nosotros para armar un expediente de materialidad, pues tenemos también un expediente del cliente, expediente del proveedor, hay que pedir ciertas cosas. Entonces ahorita si alguien está diciendo no tienen que pedirte para poder hacer factura la constancia, pero tú le dices, oye, sí, pero para armarte tu expediente necesito Necesito todos datos. estos datos, ahí cómo, o sea, cómo Como, lo podríamos considerar. yo creo que aquí es el no condicionante. Hay Mm, que entenderlo. O sea, que muchas claro. veces están condicionando la emisión del CFDI Mm. como contraprestación a que Sí, tú sí. les envíes tu constancia. No debe de ser. Necesitamos datos, sí los necesitamos, evidentemente para poder llenar, que aparte no son pocos todos los requisitos que te pide una factura, un CFDI, que además tú necesitas tu armado de expediente. ¿Qué es la parte más interesante, Gaby? Por ejemplo, la constancia en sí, la constancia de situación fiscal, es considerada un dato sensible. Ujú. O sea, pero la Ley General de Protección de Datos Personales, imposición de particulares, lo prevé como ese tipo de datos, todo el tema fiscal, es un tema, te estoy hablando como si yo te contara mi expediente de salud, así, Mm. ¿no? Entonces es un dato tan sensible y tan complicado que a lo mejor resulta complicado estarlo intercambiando todo el tiempo, pero hay ciertos datos, nombres, domicilios, teléfonos, correo electrónico, para qué vas a necesitar muchas veces, y lo piden en los portales, lo pueden ver, el régimen, ah, son datos que podemos estar solicitando, pero por eso es bien importante, Gaby, podernos actualizar y hacernos Ujú. ayudar de herramientas, porque, a ver, no es lo mismo la gestión de estar pidiendo esos datos, ¿no? Yo, ay, a ver, yo te lo voy a pedir y mándamelo, a poder tener una herramienta que nos permita tener un patronaje de los datos que vamos a necesitar. Ojo, no es que no necesitamos los datos que vienen en la constancia, sino tenemos que tener el diseño de una herramienta que nos permita saber qué datos vamos a necesitar para no ser tan invasivos como para estar pidiendo todo el tiempo la constancia, porque además, si tú estás teniendo de manera habitual este intercambio, obviamente puedes armar tus expedientes perfectamente bien con una sola vez que haya este intercambio de datos. Y aparte Claro. vas a brindar la seguridad, porque a ver, no es lo mismo de Gaby a mí que me digan, oye, mándame tus datos, ¿no? Y además, pues yo no ni tan siquiera sé dónde están mis datos, o sea, no sé quién los está manipulando, no sé dónde se están quedando, no hay como certezas reales de lo que realmente está pasando con mi información. Pero cuando Mm. estamos hablando de herramientas, Gaby, es mucho más fácil poder concentrar la información, tener este tipo de patronajes para decir estos son los datos. ¿Por qué? Porque un expediente de materialidad habla mucho, sí, de la persona, con el contribuyente con el que estás teniendo el intercambio, pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando tenemos un correcto armado de materialidad,
casi vamos palomeando. Por eso te decía, el CFDI, si tú me lo preguntas y yo lo veo en la versión más práctica, para mí el CFDI es el final. Porque entonces ya en este intercambio de la operación o de la negociación, Gaby, o de si estuvo comensal en un restaurante, por ejemplo, ya vamos recabando varias cosas en esta materialidad del proceso. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Por ejemplo, en un intercambio de dos personas morales, obviamente, si tú estás teniendo una operación, va a tener que haber un contrato, Gaby. Ese contrato tiene que estar debidamente requisitado y tiene que tener el encuadre de la operación. Obviamente en ese contrato ya vamos a estar rescatando muchos datos de los que vamos a estar necesitando para el CFDI. Por eso te decía, no puede ser una condicionante. De hecho, no va a ser, porque vamos a ir rescatando con esta materialidad. Esta materialidad hablamos de evidencias. ¿De qué evidencias? Por ejemplo, órdenes de trabajo, órdenes de pago, bitácoras, informes, correos electrónicos. Es lo que te decía hoy, la huella digital es se eleva, o sea, muchas veces antes dices, no, pero con correo no puedo hacer prueba. Hoy la huella digital y esta cadena está siendo parte de un concepto que te está aportando para generar tu materialidad. Entonces es bien importante el personal involucrado, quién tuvo que ver, obviamente. Todo esto ya se va rescatando para que cuando lleguemos al culmino del CFDI, si te das cuenta ya pasa mucho. O sea, de hecho ya captamos muchísima más información en el inter del proceso y terminamos. Tú obviamente cuando estás conociendo a la persona con la que estás intercambiando, tú tienes algo que se llama debida diligencia, tienes la capacidad o el due diligence, ¿no? Tienes la capacidad de pedir que se abran eh, por completo para tú poder explorar y saber que estás teniendo un intercambio comercial con alguien que está dentro de que comparte tus políticas internas, que tus políticas a lo mejor anticorrupción, a lo mejor tus políticas de ética y que son similares y que su situación financiera es estable, su situación fiscal está en una buena posición en situación fiscal y entonces esta debida diligencia también nos permite tener esa materialidad. Entonces son conceptos que hoy en esta nueva fiscalización se están sumando, Gaby, y que nos van a aportar mucho para ya solo llegar literal al CFDI como este es lo último, el sí, sí, último sí. pasito para formalizar la operación, ¿no? Pero todo lo que viene atrás es lo que llamamos materialidad y lo que nos va a poder recabar y nos va a poder dar luz en esa operación, Gaby. Creo que de las grandes preguntas que seguimos teniendo entre los clientes es cómo integro yo un expediente de materialidad por transacciones. ¿Tengo que integrarlo para todas mis transacciones o no? Porque al final eso termina siendo una pues, carga documental alta, o sea, digital incluso, pues bueno, implica almacenamientos, implica Claro. diferentes cosas. Y también, pues, no sé si exista, hasta ahora entiendo que un poco la dinámica es todo lo que te ayuda a demostrar que eso sí ocurrió. O sea, no es que haya una norma de sí o sí tienes que tener el contrato, o sea, cuando corresponde, o sea, sí o sí hay un contrato, sí o sí hay esto, o sea, pero no hay un checklist, o sea, puede haber un checklist de documentación deseada quizás, pero no necesariamente como documentación obligatoria en términos de materialidad para demostrar operaciones, ¿correcto? Es correcto, David. A ver, en este tema hay como muchos aspectos a rescatar en el tema de la materialidad. Es todo aquello que sí te ayuda a demostrar que está sucediendo. O sea, por ejemplo, es un elemento bien importante que normalmente dentro del derecho y el cumplimiento es elemental. Me decías algo, Gaby, tengo que documentar, bueno, tengo que tener materialidad de todas mis operaciones. Mi respuesta es sí. Por eso te digo que humanamente se vuelve inviable. O sea, no puedes. De hecho, hasta soportarlo en un tema digital es duro, es complicado. Sí, no, y aquí aprovecho para contarte un poquito del contexto. O sea, justo
Es que además es un reto porque es un nuevo proceso que hay que meter a la empresa, ¿no? Entonces, justo estamos viendo que este proceso, o sea, con algunos de nuestros clientes es decir, ok, ¿quién va a ser responsable de qué? Porque al final el ejercicio de compras, de todos, lo están realizando pues diferentes personas, ¿no? Si hay un área de compras, de procurement que está decidiendo, pero al final es que, o sea, es un ejercicio en conjunto, entonces hay que alinear a muchas personas para que entonces puedas decir, tú tienes que hacerte cargo de que la materialidad de esta cantidad de proveedores, esta cantidad de clientes esté presente, ¿no? Y eso Ujú. es un reto que implica pues organización, reestructuración de algunas cosas que existen y justo, bueno, ahorita concretamente con la parte de materialidad, lo que nosotros estamos haciendo en el portal es justo poder dar la posibilidad de descargar del SAT, o sea, Ok. facturas de Ujú, emisión, de ujú. recepción, y decir que hay algún administrador que va a ser el que va a decir, Ok, oye, ¿sabes qué? Esta factura de este proveedor, o sea, ya tenerlo parametrizado, ¿no? O sea, con los bien. proveedores que yo sé que le corresponden a A este este líder, a agente, a este este. agente, Ujú. se le asignan directamente y entonces ya dices, oye, ¿sabes qué? Tienes materialidad pendiente. Y entonces Bien. ya sobre eso, o sea, va cargando la materialidad Va de, dando un follow-up de va dando todas follow. eso. Exacto, y vas subiendo, pues, o sea, subes los documentos y ahí tú categorizas, esto es una foto, esto es el Bien. contrato, esto es no sé qué, pero eso ayuda a que entonces no queden cabos sueltos, ¿no? O sea, porque si no, cualquier cosita puede quedar ahí como, oye, ¿sabes qué? Esto no. Y incluso de proveedores que les decíamos, oye, pero ¿qué tal si tienes un proveedor que atiende a dos áreas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues entonces, o sea, yo ahí tengo que poder reasignar, ¿no? Decir, algunos proveedores no me lo asignes automáticamente. Yo como administrador voy a entrar y voy a decir, esta compra o esta transacción corresponde a esta persona y a esta otra persona. Ok. Entonces, pues el poder empezar a facilitar eso y automatizarlo también, o sea, poder hacer las cargas por correo, ¿no? Mandas un correo y dices, aquí está la factura y toda la materialidad correspondiente que se cargue directamente para que entonces eso se vaya automatizando un poco más para poder alinear a toda la organización, ¿no? Porque de otra manera es empezar a decir, bueno, ¿dónde lo cargamos? En Google ¿Quién lo Drive, va a hacer? ¿Cómo lo vamos a cómo hacer? organizamos las carpetas, cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello y por supuesto las validaciones fiscales al momento de que cargas la factura se recupera la factura y te dice, oye, esta factura tal, 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 pues, y ahí ya viene claro la identificación de proveedores en listas negras cuando correspondería. Y que eso, a ver, eso es importante. Obviamente hay que verificar a nuestros proveedores, ¿no? No Mm. solamente es como, bueno, me cayó bien, y entonces, porque les digo, ya la buena fe queda un poco de lado. Y Mm. aportando, a ver, esto de lo que estás hablando, Gaby, este portal de materialidad, yo lo podría definir como la verdadera implementación de la cultura del cumplimiento, Mm. que es el reto, como bien lo decías, más grande, el poder comenzar a tener conciencia y cultura de cumplimiento. Claro. Porque además, obviamente, el tener una herramienta que dices, bueno, el reto es quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer, porque bien decías, si tú lo dejas en un inicio y dices, bueno, pero lo cargamos en Google Drive, pero a lo mejor Dulce lo cargó en la carpeta que era de un contribuyente, pero resulta que es de otro y ya no puedo conciliar, ¿no? Y ya no puedo verificar y muchas cosas que van pasando que por eso te digo, a ver, si lo dejamos solamente a nuestra libre interpretación, va a ser muy complicado, pero criterios muy puntuales, Gaby, para esta materialidad, sí ayudarnos, sí podernos apoyar de diferentes herramientas, te digo, tener contratos sólidos, evidencias, Gaby, como bien decías, Mm. ahorita me hablabas de una foto, evidencias que te permitan comprobar que se prestó el servicio o que se entregó el bien, ¿no? Tickets propios, por ejemplo, a ver, hay un tema ahí complicado de cómo vamos a estar funcionando la materialidad en temas de comida, de restaurantes, ¿no? Está ahí jugando un poco, ha sido un reto complicado poderles dar parámetros y establecerlos de cómo vamos a poder soportarlo, pero a ver, es muy fácil, tú entregaste un bien, te ofreciste un servicio, o sea, debe de existir evidencia de eso, no es como que solo Sí. pasó de la noche a la mañana. Y te digo, identificar al personal involucrado, ahorita me decías, bueno, hay un administrador, entonces ya hay una cara, ya hay una Ujú. persona involucrada. Y ya en materialidad, Gaby, eso es ya un avance, o sea, ya recorriste un tramito, ya unos 100 metros ya vas adelante, porque ya estás identificando personas que están involucradas. Y entonces cuando a Sí. mí la lógica del negocio me dice, oye,
hay tantas personas involucradas, pero hay gastos, pero hay esto, pero todo tiene muchísima lógica, Gaby, porque digo, claro, o sea, son 5 administradores tratando de llevar esto, y Mm, entonces me habla de que hay personal que tú estás pagando, me explico, o sea, todo te cuenta la misma historia, que es la parte importante de la materialidad, que todo tenga lógica y que desde el contrato cuando corresponda o la evidencia de la entrega de la prestación del servicio, de la entrega del bien, del personal involucrado, todo esto nos vaya a contar exactamente la misma historia. sí, Cuando nos cuenta la misma historia, entonces ya tenemos una palomita. sí que existe coherencia. Ujú. Existe coherencia. Cuando empezamos a utilizar herramientas, empezamos a fomentar esta cultura del cumplimiento y hacemos corresponsables, pero además de hacer corresponsables a nuestros colaboradores, también identificamos y eso, ahí, más adelante lo tenemos, Gaby, pero es muy importante hoy que exista congruencia entre los ingresos de las empresas, Gaby, el personal que tengamos, porque ya hay cruce de datos, Ujú. y los egresos, los gastos. Va a ser una de las primeras cosas por las cuales se van a estar alertando Mm, o por cuál estas nuevas tecnologías van a estar emitiendo alertas automáticas. mm, Entonces es bien importante que coincida, muy importante, tus ingresos, tu personal operativo, porque ahora en este cruce de un CFDI, IMSS, Infonavit, cuentas bancarias, declaraciones, obviamente vamos a poder tener como mucha lógica y puedes decir, oye, pues como este contribuyente tiene 2 personas, ¿no? ujú. Pero el volumen de operaciones es impresionante. Sí, que corrígeme si me equivoco, Duro. O sea, siento que antes el nivel de cruce de datos era un poco más a nivel SAT con los datos que tenía, o sea, lo que declarábamos versus lo que el SAT tenía ya registrado, y ahora se vuelve un poco más amplio, por así decirlo. Se vuelve muy amplio. De hecho, en la reforma lo importante o lo que hablábamos mucho de la intervención de estas nuevas actividades y demás, pero también es muy importante reconocer o saber las facultades que se le otorgaron, ¿no? Y en estas facultades de investigación Mm, puede hacerse un cruce muy amplio con muchas cuestiones que aparte pues obviamente ya está facultado. Entonces, antes había alguna que otra limitante para poder hacer este cruce. Hoy no. Entonces, por eso hay que tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo, porque antes era un poco más, en primera, al no ser tecnológico el cruce o no ser tan tecnológico el cruce, obviamente a mí, Dulce, me tomaría mucho tiempo poder como cotejar y cruzar lo que yo tenía, más lo que tú me dabas, e ujú. información que podía recabar. Cuando este tema se vuelve por algoritmos que están programados, pues obviamente es más fácil poder detectar inconsistencias, que es lo que hablamos al principio. Hoy la fiscalización va más a comportamientos, esos patrones que vamos teniendo como Claro, contribuyentes. claro. ¿Y cuáles considerarías que sean los focos rojos más importantes o los puntos de cruce más relevantes? O sea, si yo sé que en El un SAT mundo dirá, a ver, ideal, espérame. sí, sí, en un mundo ideal todos tendríamos la trazabilidad completa de nuestras operaciones, ¿no? O sea, todos tendríamos todas las herramientas, o sea, tendríamos pues la documentación completa, todo lo que necesitamos. Sin embargo, bueno, yo sé que incluso pues en la práctica y ya en el empezar a implementar, pues puede ser un reto, entonces hay que abordarlo a veces por partes. Entonces quizás ahí, ¿cuáles serían los puntos más importantes o la sugerencia que tú harías de qué es lo principal, paso número uno que deberíamos considerar para decir, este sería el foco rojo más grande, lo que hay que atender para tener sí o sí trazabilidad? A ver, ¿qué van a estar emitiendo alertas automáticas? Montos anormales, Ujú, y entonces hay que reforzar. Si tuviste un crecimiento incipiente, hay que reforzar materialidad. Si estás teniendo una relación de negocios, porque recuerda que cuando es una esporádica es distinta, no se sí. clasifica igual a cuando la estás sosteniendo en el tiempo. Ujú,
Cuando estás teniendo una actividad de negocios con un contribuyente de alto riesgo, o sea, todos aquellos que estén involucrados en actividades vulnerables y tengas un intercambio con ellos, consejo, tener expediente de materialidad hecho. ¿Dónde le está aprendiendo mucho al SAT? Cuando está detectando operaciones recurrentes. Aquí estamos hablando, si te das cuenta, de un tema muy específico, la frecuencia. Cuando Sí, sí. estamos teniendo frecuencia en las operaciones. Entonces hay que cuidar mucho esta frecuencia que estamos sosteniendo, estas relaciones. Entonces, cuando vamos a establecer, porque aparte la ley antilavado, como coloquialmente la conocemos, lo contempla, Gaby, esta prolongación de la relación de negocios entre dos personas, ¿no? Claro. Física, moral, moral, física. Y uno de los criterios, Gaby, donde va a aprender las alertas, y que te lo hablaba hace rato, y que en los criterios emitidos, porque a ver, sí también están alarmando mucho y no, a ver, hay criterios ya definidos, o sea, no es como que la autoridad va a llegar y no, ya están definidos, ya están dadas las líneas sobre cuáles. Y uno de los principales es cuando tus ingresos, el personal que tú reportas y tus egresos tengan discrepancias, ten por seguro que vas a ser sujeto a. Porque, a ver, la IA no audita, o sea, la inteligencia artificial que están usando no va a auditar, pero sí nos ponen el ojo. Identifica. Y entonces sí, va a estar, o sea, no pasa nada si después se pasa un criterio humano, pero el semáforo, lo que yo te decía, ya está rojo. O sea, ya cuando lleguen contigo, no, hombre, ya están pero cargados de información de todo lo que sucedió con requerimientos puntuales. Y si no tienes el expediente en mano, vaya. Entonces, bien importante vigilar si estamos teniendo contacto con operaciones vulnerables, si tuvimos crecimientos incipientes, si estamos sosteniendo relaciones de negocios constantes, fluidas, entonces hay que tener toda la materialidad. Por eso ahí entra mucho la materialidad cuando estamos constantemente, cuando en el año estamos teniendo todo el tiempo, cuando son los proveedores de toda la vida, cuando ahí hay que reforzar materialidad. Sí o sí, ¿va? Entonces va a ser, esos son los criterios que a grosso modo se podría resumir, que se están como identificando como alerta y que, te digo, pasan a una verificación humana, o sea, no es como que lo detecta y él te va a auditar y va, no es cierto, tampoco No estamos ahí no todavía, estamos ahí, que cada día va a ser más automatizada la situación, pero no estamos en ese punto aún, pero la realidad es que el semáforo ya va a estar prendido, es que la información ya va a estar cruzada. Sí. Y es que entonces si tú no lo tienes y si tú no estás digitalizado y si tú no estás conciliado para el momento en el que lleguen contigo, estás en una desventaja abismal y que eso también hay que considerarlo. Ojo, porque esta fase de podernos defender es durante este periodo de verificaciones, ¿no? Ya cuando hablamos en un tema ya de riesgos penales, pues ya mucho ya va a estar hablado y mucho ya va a estar aportado. Justo. O sea, creo que hacia allá se mueve ahorita un poquito la conversación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si entonces tú recibes una alerta, un requerimiento, o si el SAT dice, oye, yo creo que esta factura es falsa o tengo inconsistencias en estos periodos? O sea, ¿cuál es? Te puedes corregir. A ver, si ya estás en un escenario así catastrófico que te están diciendo que eres una EFO, una EDO, porque ¿quieres que abordemos una vez qué es una EFO, qué es una EDO? Abordémoslo para... Sí, para ver, porque yo voy a empezar a hablar de EFOs y EDOs y todo el mundo va a decir, no todos, ¿no? Sí, a mí me cuesta todavía, ¿no? Los que ya nos han visto seguro ya están un poco más familiarizados con el concepto, pero si hay nuevos que serían el punto. Sí. A ver, un EFO es una empresa que factura operaciones simuladas. Y ahorita les voy a decir un parámetro que yo uso que creo que es fácil para que todo el mundo lo pueda identificar, porque el derecho debe de ser esa parte muy sencilla que todos podamos maniobrar. Y las CEDOs son quienes están deduciendo operaciones simuladas. ¿Cómo son los parámetros? Las CEFOs normalmente es quien te vende el documento sin que tenga una sustancia, sin que haya una operación económica, sin que haya personal, por eso ahí va hacia el otro lado. Y entonces las CEDOs son quienes están comprando, que ahí viene venta y compra de estos documentos para poder deducir de manera ilegal.
Ok. Ya estamos, quiénes son los. Por eso son prioritarios, ¿eh? Para la Sí, autoridad, sí. porque, y por eso ahí viene la materialidad, como que todo se cruza, ya todo empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque obviamente estas Fs y estas C2 te pueden decir, a ver, ya estás en una situación bien complicada que te están diciendo, ¿sabes qué estoy a de decir? De publicarte en la lista, porque hay listas de Fs y de Preliminares y E2. Ahí cuando definitivas. hablamos de verificar proveedores y clientes, es verificar en lo que llamamos las Las listas listas. negras. Ujú. Entonces, ¿qué te dicen? No, pues ya eres una EDC. Tienes 30 días para aportar todo lo que desvirtúe que te estén diciendo que aportarías en la congruencia tu expediente de materialidad. Si tú tienes tu expediente de materialidad, trazabilidad bancaria, intercambio monetario, personal involucrado, evidencias de la operación, de que entregaste el bien, de que prestaste el servicio, tienes expedientes vivos, no muertos, no en archivos, expedientes que estén vivos, que estén actualizados, tienes normas internas, políticas internas anticorrupción, antisoborno, de cumplimiento, has verificado cuando todo eso está pasando, entonces puedes comprobar. Y 30 días, si tú tienes un expediente vivo, que es una situación que estoy en este 2026 y que me propuse hablarlo con mis clientes y reafirmarlo, que los expedientes no son archivos, los expedientes son vivos, hay que actualizarse, hay que verificarlos. Entonces tenemos 30 días para poder decir, no estamos, no es una operación simulada, tengo esta inconsistencia, pero mira, aquí está, tal vez sí, tenemos errores, todo nos pasa, ¿no? Tenemos una oportunidad de autocorregirnos, que de hecho, si tú tienes una buena, correcta cultura de cumplimiento fiscal y herramientas, estrategias, tú te autocorriges antes de que la autoridad llegue. Sería lo ideal, o sea, como Ah, las prácticas sí. preventivas. O si ya lo tienes y ya tienes la bronca encima, pero tienes un expediente de materialidad y tienes la facultad de poder conciliar, sales del problema en los 30 días. O sea, de hecho, 30 días es un plazo Amplio. amplio, Sí, holgado. sí. La verdad es que aquí no nos podemos quejar de la autoridad. Si estamos haciendo las cosas, nos dio un tiempo largo para poder combatir. Ojo, hablando de cuando nos están diciendo que las operaciones son simuladas. Si tenemos Sí. materialidad, los 30 días nos sobran. Sí. ¿No? Con expedientes, les decía, vivos, que podamos estarlos. Hablábamos de este seguimiento, que por ejemplo en el portal que tienen hay un seguimiento, hay un administrador, y entonces yo sí me dicen que esto es un expediente vivo, Claro. no está ahí, Sí, puesto en sí, sí, cualquier sí. lugar de la empresa o colgado en algún lugar, no es un expediente vivo. Y entonces eso obviamente da la posibilidad de poder combatirlos y de no caer en esa situación, porque ya siendo un FUNEDO, ya hay consecuencias que Sí, que ya son tienen graves. otro nivel, ¿no? O sea, Es justo correcto. también en ese punto la necesidad de las validaciones, ¿no? Donde igual los portales, o sea, al momento lo que hacen es reciben una factura y hacen validaciones fiscales, ¿no? O sea, que no esté modificado la estructura del XML, que el folio sea correcto, que exista, o sea, hace una serie de validaciones y también, por supuesto, la verificación de la parte de las listas negras, ¿no? Igual aquí puede haber diferentes discrepancias que podrían generarte después algunos temas con el SAT, algunas de menor gravedad, otras de mayor gravedad, el hecho de que, por ejemplo, tú hayas relacionado ciertos complementos de pago a una factura que después fue cancelada, La este tipo de... cancelación de los FSI también va a La ser un reto. cancelación, sí, sí, sí. Entonces, ahorita también la necesidad es, oye, ¿cómo me entero? O cómo puedo saber yo si en algún punto algo que yo ya tengo dentro de mis comprobantes que estoy entregando en contabilidad electrónica, que estoy declarando, si algo cambia, tanto en me lo cancelaron como en alguien cayó en listas negras, por ejemplo, que también ese puede ser uno de los casos, ¿cómo me entero, no? Entonces, estas validaciones, creo que ahorita validaciones y revalidaciones, ¿no? O sea, el hecho de que de pronto, justo nos decían ahorita algunos clientes, oye, es que yo quiero que el portal me esté validando constantemente para que si de pronto algo cambia me puedan notificar.
y yo me puedo enterar, ¿no? O sea, oye, Ujú. ojo que aquí esta factura que tienes relacionada está ahora cancelada. Claro, claro, Chécale. cuidado, U sí. ojo que esta factura que tienes este proveedor ahora ya está en listas negras el proveedor, ¿no? Entonces ahí tú ya puedes empezar a tomar estas acciones de decir qué hago en estos casos, que ahí sí es un poco, entiendo, discrecional, ¿no? O sea, porque tú tendrás que decidir si, por ejemplo, alguien cae en listas negras, cuál es el proceso. Nos comentaba el fiscalista como que lo mejor, lo primero era te acercas con el proveedor y le dices, oye, fíjate que identificamos esto, cuál es tu estatus, qué estás viviendo, La que el debida proveedor. diligencia. Exactamente. Entonces ya de ahí tú ya tomarás la decisión de si lo integras o ya no lo integras a tus declaraciones, a tu deducibilidad, etcétera. Pero entonces son cosas que no termina en el ejercicio de recibí, validé o declaré y ya estuvo, o sea, Mm. es algo que se está moviendo, Y, es y- vivo, como y me dices. dices algo muy elemental, me dices, bueno, ya tú tomarás la decisión. A veces tenemos confrontaciones, Gaby, Mm. los fiscalistas, los contadores Mm. con quienes hacemos compliance. ¿Por qué? Porque nos decías algo muy puntual. Tú ya decides cómo actúas sobre esa persona. Sí, Mm. puedes tener la debida diligencia. Yo les diría, teniendo un expediente, un archivo de materialidad reforzado, ya tienen puntos, ¿no? Ya, porque tú no sabías, en ese Ujú. momento tú desconocías, o sea, cuando tú estabas ejerciendo, si tú validaste, si tú tenías un protocolo y una política interna y una herramienta que te permitiera, ahí está lo importante. Que Sí. tú dijiste, a ver, yo estoy teniendo una relación de negocios con esta persona desde febrero. Y pues resulta que cuando yo inicié, no era una EDO, una EFO, hoy sí, bueno, y me dices, bueno, tú decides, ¿qué pasa en la cruzadera de datos? ¿Qué pasa? Mm. Te puedo apostar y asegurar que en algún momento sale Ya. y te vota. Y va a relacionar, porque aparte, ese es el cruce de información, esa es la verdadera parte de la fiscalización digital y las nuevas prácticas. ¿Qué pasa? Que obviamente ya está muy robustecida la información. Cuando dicen, es una EDO, una EFO, ya pasó su periodo de deslinde y Claro. aparte no pudieron aportarlo y aparte ya hay un periodo de comprobación enorme atrás de investigación donde ya estás ligado. ¿Qué vas a hacer si estás ligado a un iPhone IDO? Sí, en especial si tienes transacciones frecuentes, ¿no? Tu expediente vivo, un expediente de materialidad que te digo que tenga comprobantes, que tenga informes, que tenga bitácoras, que tenga contratos, que involucre personal, que tú lo hayas validado, verificado previamente cuando iniciaste tu relación de negocios. Cuando tú lo tienes y estás reforzando eso, ya vas avanzando, ¿no? Porque se puede comprobar la buena fe que tú tuviste. Claro. Sí, pues mira, sé que se nos está acabando el tiempo, Sí, o sea, estamos, este tema podemos desmenuzar un sí. montón. Quizás una pregunta que podría ser interesante abordar ahorita, o sea, ¿qué casos podrían derivar en la cancelación de los sellos y qué casos podrían derivar ya en implicaciones penales? Creo que eso es algo importante también a tener en mente. En esta nueva fiscalización, Gaby, volvemos a los EDOS y a los EFOS. Esos son riesgos que están detectados como altos. Si Mm. la autoridad detecta ese tipo de riesgos como altos, te van a cancelar tus sellos fiscales, van a notificar a las instituciones financieras antes de que tú Congelamiento de las cuentas. lo que hablamos realmente como congelamiento. Porque Sí. también dicen, es que el banco me congeló. Es un muy mal concepto. O sea, realmente no es como que el banco esté monitorizando. No, quien está monitorizando Es la es la autoridad. autoridad. Ujú. Entonces no es como que el banco te congeló, no, más bien cuando ya hay un congelamiento de cuentas es porque ya traes una investigación detrás, porque ya hubo un cruce de datos donde algo resultó muy mal. Entonces, Mm. hablando de operaciones simuladas, si tuviste contacto con ellos, Gaby, hay que reforzar operaciones de trazabilidad, de Ujú. materialidad al triple, al doble, poder tener el expediente vivo y también históricos, si antes los tuvimos y en qué situaciones los tuvimos, el mismo expediente si lo tuvimos en histórico. Y esos son los riesgos que están ahorita latentes, te digo, insisto, cuando hay discrepancias, cuando no hay una lógica de negocio sin impacto real de la operación, lo Ujú. más probable es que se va a evaluar como un riesgo alto y va a repercutir
desde empezando lo más básico, que son restricciones, cancelación de sellos fiscales, te van a prohibir deducciones, sí, y vamos a derivar hasta en un posible tema penal, que cuando ya llegamos a un tema penal, la información que ya se recabó previa ya habló mucho. Sí. Es un esfuerzo de defensa muy grande para poder combatir este intercambio de información y este cruce que ya hubo previamente. Por eso es bien importante, porque a veces ni tan siquiera lo conocemos cuando ya se está haciendo este cruce. Pues bueno, creo que concretando un poco, o sea, sí es cierto que ahora el cruce de información es mucho más amplio, o sea, que la autoridad tiene la capacidad de poder hacer estas investigaciones. El uso de la tecnología está siendo también importante. ¿Qué es importante para nosotros? Y complementame, Dul, mientras voy hablando si algo me falta, ¿qué es importante para todos nosotros tener en cuenta el día de hoy? La trazabilidad de nuestras operaciones, la materialidad, el poder llevar un orden en lo que estamos haciendo. La capacitación constante, la cultura de cumplimiento, la conciliación fiscal, que muchas veces hablamos de conciliar y creemos que es como, pues que todo nos cuadre. No, es que no haya discrepancias. O sea, no, que A sea B y que B sea C y que deseamos lo mismo, o sea, que todo tenga la misma línea, que todo cuente la misma historia. Si eso pasa y si tienes tu principio y tu final y derivó en tu CFDI que estamos viendo si no está cancelado y si no, cuando puedes concretar esa situación, porque ¿qué pasaría si te lo cancelaron, David? Tú tienes un expediente de materialidad. Tú dices, oye, aquí está, sí se hizo. Sí, se hizo, o sea, claro que lo tengo, o sea, claro que presté un servicio, claro que entregué un bien, claro que lo hice, nada más te vuelves pasas a ser una víctima más de toda esta situación, a ser un victimario. Claro, sí, la digitalización, importante, y además la digitalización desde mi perspectiva con automatización. Sí. Ese creo que digitalizar, bueno, ayuda, pero ya automatizar, pues te quita una carga y te quita también, o sea, la posibilidad de generar errores que podrían evitarse. Y un disclaimer, digo, no hay una herramienta que sea una varita mágica, ¿no? O sea, obviamente se necesita esta conjunción, pero al final del día sí hay ya herramientas muy completas que te permiten trazabilidad, que te permiten una evaluación de riesgos, que te permiten control documental. Oye, si a mí me dicen que para mi empresa, sí, que me están diciendo que eso necesito y me ofrecen que pueda tenerlo sin el caos que implica poderlo implementar, porque si hay resistencia en implementarlo en una herramienta, no te cuento, implementarlo sin algo que nos pueda ayudar se convierte en un reto. Entonces, hay herramientas que nos van a ayudar, Gaby, para poder fomentar dentro de nuestras empresas culturas de cumplimiento. Que esta cultura de cumplimiento obviamente nos va a cortar las brechas de cualquier posible intervención de la autoridad. Que hacia allá es hacia donde creo que tenemos que movernos, pero bueno, también si llegar a ver, o sea, de la parte correctiva, necesidades, pues también hay herramientas que se pueden utilizar y expertos que nos pueden apoyar en navegar estas solicitudes que seguramente habrá y habrá muchas cada vez más de inconsistencias que la autoridad vaya identificando y cosas que tengamos que ir aclarando. Pero lo importante aquí creo que es decir, sí hay cambios, pero también del lado de empresas, contribuyentes, o sea, también hay herramientas que se pueden utilizar. Claro. Y procedimientos que pueden ser de mucho valor, que al final parte de lo que a mí me gusta resaltar es que este tipo de procesos, empezar a implementarlos, también derivan en un crecimiento orgánico de las organizaciones, de las empresas contribuyentes. Entonces, no sé si tú lo veas adecuado, pero creo que podemos abrir un pequeño espacio para preguntas. Ya estamos un poco sobre tiempo, pero en caso de que haya alguna pregunta hasta ahora, ¿vamos bien? Bueno, entonces creo que igual, si llega a haber alguna pregunta adicional del caso, pueden escribirnos, pueden contactarse con Dulce. Cuéntales, Dul, dónde están, dónde te pueden ubicar en redes sociales. En redes sociales, en Instagram estoy como tu abogada Dulce, ya me lo aprendí, por fin, después de 3 entrevistas ya me lo aprendí, tu abogada Dulce, y en TikTok como tu abogada favorita. Ahí, Gaby, ojalá que nos sigan, ahí hacemos cortitos, capsulitas de lo que pueden ir utilizando todos los días, que es lo que les decía, el reto del derecho es poder
de alguna manera simplificar los términos para que Ujú. todos podamos acceder a esta cultura del cumplimiento y que todos ya montados en que la autoridad nos obligó a tenerla, Ujú, eh, pues hoy también la podamos usar como una herramienta potenciadora y que claro, nos podamos hacer llegar de otras herramientas que también nos permitan fomentar esta cultura y que nos por supuesto. permitan crecer orgánicamente. Sí. Muy Sí, Dulce, muchas gracias. Y pues bueno, ya cualquier personas que necesiten o estén interesados en la parte de los portales de materialidad o las asesorías para cumplimiento de Dulce, pueden comentar ya sea materialidad o cumplimiento y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias bien, por el gracias. espacio, por la Gracias. conversación. Siempre es un espacio muy rico de Gracias. intercambio. Y pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias también a la producción que siempre hace que todo tenga sentido. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.